A continuación, la mayor estafa en la historia de la democracia española. He leído su programa, con interés, y hay una frase que querría que esta noche me explicara aquí, en este debate. Dice literalmente su programa: facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen. Gestión activa del patrimonio dañado, es decir, del patrimonio de los llamados activos tóxicos. Yo me gustaría que nos dijera aquí si está usted pensando que desde los poderes públicos, es decir, desde el dinero de los españoles, paguemos el resultado de la especulación que se produjo con su ley en el año 98, es decir, paguemos los llamados activos tóxicos a los especuladores. Si es así, señor Rajoy, ya le digo de antemano que yo no estoy de acuerdo. Que la especulación, si ha fracasado, se la cobren los especuladores, que cada palo, en definitiva, aguante su vela, señor Rajoy. Me gustaría que nos lo explicara esta tarde aquí o esta noche aquí. Tiempo para Mariano Rajoy, adelante. Muchas gracias. Empezando por esta última pregunta, hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes, no lo olvide. En cuanto a esa frase, yo lo único que quiero es que se pongan las viviendas a la venta, y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público, a diferencia de lo que han hecho ustedes. Lo primero, usted sabe perfectamente que el Gobierno no le ha dado dinero a los bancos, ningún dinero, lo sabe perfectamente. Por tanto, lo primero que ha dicho es una falsedad. Y a cambio de eso no me ha contestado la pregunta. Porque una cosa es comprar activos buenos de los bancos para venderlos y otra cosa es meterse en los activos tóxicos, que usted sabe que no valen nada. No es las viviendas, señor Rajoy, es el suelo. Es el suelo ese que usted declaró urbanizable, ¿se acuerda? Urbi et orbi, que ahora no vale nada. Eso es lo que está pesando el balance de los bancos. Eso es lo que usted me tiene que decir, cómo va a gestionar, cómo va a facilitar. Porque yo mucho me temo que detrás de la palabra facilitar lo que haya sea dinero público. Para cerrar el círculo, ustedes crearon la especulación con la ley del 98 y ahora pretenden que la especulación la paguen los españoles. Esa es la situación, señor Rajoy, pero aquí no se ha dado una peseta pública a ningún banco de ninguna manera. A partir de ahora vamos a ver si usted gana las elecciones lo que pasa. Rubalcaba dijo bien claro que Rajoy tenía la intención de pasar la deuda privada a la administración pública. Y Rajoy le llamó mentiroso. Y en menos de un año lo hicieron. Un país serio como España no puede permitirse tener a unos gobernantes tan mentirosos. Esto solo debería pasar en las repúblicas bananeras. Aquí no. Ya no es solo que nos hayan subido los impuestos. Es que nos están quitando nuestros servicios públicos como la educación y la sanidad, que es una de las mejores del mundo, todo para pagar una deuda que no es nuestra. Y he leído el programa. Y habla usted de 3 mecanismos de flexibilidad, y habla usted de flexibilidad, como dice una cosa muy divertida, flexibilidad efectiva, que sabe a qué me suena, a lo que nos pedían la CEO de nosotros, que sabe lo que era, es que si no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores, que al final se haga lo que dice el empresario. Eso es lo que pone su programa. Y ahora tenemos el despido libre. Siempre fue la política de la derecha beneficiar al empresario en perjuicio del asalariado. No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos. Hay que bajar el IRPF. Vamos a bajar el impuesto de la renta de las personas físicas. Yo no quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación. Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente. Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público, a diferencia de lo que han hecho ustedes. No va a haber ningún rescate de la banca española. ¿Quién subió el IRPF? ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española? No han cumplido ninguna de las cosas que había en el programa electoral y alegan tener la mayoría electoral. Vamos a ver. Tienen un electorado fijo siempre. Sus parientes y amigos les tendrán que votar. Pero el extra que obtuvieron fue por sus promesas. No vamos a hablar del programa electoral porque la gente ni lo entendía. La mayoría conseguida no fue por votantes del PP, sino por los votantes de unas promesas.
Si no han cumplido nada de ninguna de esas promesas, ¿qué mayoría tienen? ¿Qué derecho tienen a estar ahí después de tantas mentiras? Tengo una pregunta para usted, señor Rajoy. Estamos en directo en Televisión Española. La siguiente se la hace Sergio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero que se ponga en situación y piense que estamos en el año 2012. Usted es el actual presidente del Gobierno y se encuentra con una España con 4 millones de parados que han terminado su prestación por desempleo y tiene una familia a la que mantener y darle un techo en el que vivir. ¿Estará su Gobierno preparado para ese problema que tendrá España en ese año? Gracias, Sergio. Pues mi Gobierno estará preparado y además quiero verme en esa situación. A mí me da la sensación, como ciudadano, que hay algunos políticos que están interesados en que esta crisis se alargue con el fin de castigar al Gobierno. Usted mismo acaba de decir que le gustaría verse en la situación de que haya 4 millones de parados. No. Sí, No he dicho eso. En su pregunta, cuando eso ha puesto el caso hipotético ese compañero, y usted He ha dicho dicho que no me gustaría verme en esa situación. Entonces lo he entendido mal, le pido disculpas. Y además quiero verme en esa situación. Dijeron que se reunieron hasta 6 veces con los sindicatos antes de la huelga general. Y los sindicatos dijeron que ninguna. Ya en este punto, en el punto en que la mayoría de la nación hace una huelga en contra de lo que ellos hacen. Y ellos dicen que es porque los sindicatos no han querido llegar a un acuerdo con ellos, y la realidad es que ni siquiera se han reunido con los sindicatos. Una mentira de tal tamaño debería de suponer la expulsión de la política. Y ahí están. Parece que los españoles no tengan sangre en las venas. Un gobierno así, un gobierno no puede mentirte así. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público, a diferencia de lo que han hecho ustedes. El Gobierno apoyará plenamente las necesidades de capital que resulten de dicho plan. Solo con esa mentira ya no deberían de haber cumplido ni un solo día más en el gobierno de una nación, y menos una que no sea bananera. Hasta han retrasado las devoluciones de Hacienda para poder exponer unas cuentas que les den una buena imagen. Han mentido a la Comunidad Europea esperando que fueran tan estúpidos como los españoles. Todo, absolutamente todo por parte del PP son mentiras y abusos. Españolito, ¿qué te tengo que decir para que entiendas que eres estúpido? Porque te la han metido doblada y con ello han arruinado tu sociedad. Gestión activa del patrimonio dañado, es decir, del patrimonio de los llamados activos tóxicos. Yo me gustaría que nos dijera aquí si está usted pensando que desde los poderes públicos, es decir, desde el dinero de los españoles, paguemos el resultado de la especulación que se produjo con su ley en el año 98, es decir, paguemos los llamados activos tóxicos a los especuladores. Si es así, señor Rajoy, ya le digo de antemano que yo no estoy de acuerdo. Que la especulación, si ha fracasado, se la cobren los especuladores, que cada palo, en definitiva, aguante su vela, señor Rajoy. Me gustaría que nos lo explicara esta tarde aquí o esta noche aquí. Porque yo mucho me temo que detrás de la palabra facilitar lo que haya sea dinero público. Para cerrar el círculo, ustedes crearon la especulación con la ley del 98 y ahora pretenden que la especulación la paguen los españoles. No. Sí, No he dicho eso. En su pregunta, cuando eso ha puesto el caso hipotético ese compañero, y usted He ha dicho dicho que no me gustaría verme en esa situación. Entonces lo he entendido mal, le pido disculpas. Y además quiero verme en esa situación. La crisis española no se debió por entero a la gestión del PSOE. El principal ingrediente del declive fue la burbuja inmobiliaria originada por la ley de la especulación del suelo que diseñó Aznar. Sin embargo, el PP, en vez de ayudar a buscar soluciones, lo único a lo que se dedicó fue a mentalizar a los españoles de que la culpa era del PSOE. La deuda pública española, que era del 20% de la total, era muy llevadera para el país. Las previsiones, desde luego, no eran buenas, pero íbamos a poder con ellas sin problemas serios. Los del PP dijeron que se les iba a pasar por la cabeza aplicarle a la nación la deuda privada de algunos grandes empresarios que por la crisis se arruinaron. Pero era lo único que tenían en mente. Han cargado sobre los hombros de la nación una deuda de muchos miles de millones de euros sin aviso, sin consentimiento y a traición mediante engaños. Y ahora se dan el festín incluso con puertas giratorias sobre nuestra sanidad, que si era una de las mejores del mundo no se debió a la derecha precisamente.
Pero agárrate, porque siguen teniendo la mayoría en intención de voto en junio del 2013. Y todo gracias a que manipulan la mayor parte de la prensa nacional. O sea que todavía hay gente que sería capaz de volverles a votar. Y todo porque no tienen ni idea de lo que realmente está sucediendo. Solo se fían de lo que les cuentan los medios de comunicación, pero la mayoría son de derechas. Por eso, entre otras cosas, y entre otras personas, echaron a Ana Pastor de los desayunos de la 1. Han tomado por completo la televisión pública para ganarse la opinión y el voto de los ignorantes de la nación. Esos que se fían más de quien más levante la voz. Para ellos, el que lleva la voz cantante es el que tiene la razón, aunque diga las mayores incoherencias que se puedan imaginar. Ningún asalariado que entienda mínimamente de política votaría a la derecha, y la mayoría de los votos de este país provienen de los asalariados. Tanto la 1 como la 3 te dirán, y bueno, muchas otras, te dirán siempre que el PP está salvando a la nación de la mala gestión que realizó el PSOE. Pero la realidad es que la están hundiendo y se la están repartiendo entre unos cuantos adinerados, como siempre. Ni siquiera nos veíamos obligados a echarnos a la calle hasta que el gobierno dimita, como tuvieron que hacer en Islandia para evitar esa deuda. Rubalcaba nos pintaba esa opción y el PSOE no suele mentir en los programas electorales. Apuesto a que te vendría bien tener unas nociones básicas acerca de lo que son la izquierda y la derecha política. En el siguiente vídeo te explicaré de manera sencilla todo cuanto deberías de saber al respecto.